La Primera Guerra es uno de los primeros conflictos en la historia antigua de la Tierra Media, librado principalmente entre los Valar, espíritus divinos liderados por el Valor, y Melkor, el más poderoso de los Maya. La guerra comenzó poco después de la creación del mundo, cuando Eru Ilúvatar, el Dios Supremo, creó el mundo. Se les mostró una visión del mundo durante la formación de Arda. Muchos de ellos descendieron a este reino recién creado para darle forma de acuerdo con el plan divino. Sin embargo, Melkor, lleno de orgullo y deseo de dominio, se rebeló contra el diseño de los Valar, buscando dominar y corromper el mundo, particularmente las tierras y criaturas internas. La guerra comenzó cuando el Valor y sus servidores trabajaron para dar forma a Arda, y Melkor intentó socavar sus esfuerzos. Esta lucha ocurrió antes del despertar de los elfos y los hombres y se destacó por la repetida creación y destrucción del mundo mientras Melkor buscaba afirmar su dominio sobre él. Finalmente, el Valor logró expulsar a Melkor de Arda, quien se retiró temporalmente a su oscura fortaleza, Utumno, en lo profundo del norte de la Tierra Media. Sin embargo, la guerra no terminó de manera decisiva en ese punto. Aunque el Valor ganó esta fase, Melkor siguió siendo una amenaza persistente durante muchos años, y el conflicto dejó una cicatriz en Arda, preparando el escenario para la destrucción continua en futuros conflictos. La Guerra de los Dioses, también conocida como la Batalla de los Poderes, ocurrió durante los primeros días de la Primera Edad e involucró a los Valar en su lucha continua contra Melkor. La guerra comenzó después del despertar de los elfos en la Tierra Media. Cuando el Valor se enteró de que los elfos habían despertado cerca del lago de Cuivienen, se preocupó por su seguridad. Melkor, quien había albergado durante mucho tiempo el deseo de dominar todo Arda, había corrompido a muchas criaturas y construido fortalezas, incluida su oscura fortaleza de Utumno en el extremo norte. Al darse cuenta de que la presencia de Melkor representaba una grave amenaza para los elfos recién despertados, el Valor decidió lanzar una guerra total contra él, liderada por Manwe. La Guerra de los Dioses comenzó cuando los Valar descendieron sobre la Tierra Media para enfrentar a Melkor directamente. Este conflicto fue desastroso, resultando en una inmensa destrucción en toda la Tierra. Los Valar, junto con los servidores de Maiar, irrumpieron en Utumno y, después de una batalla brutal, lograron capturar a Melkor y llevarlo de regreso a Valinor, donde fue encarcelado en los pasillos de Mandos durante 3 edades. Los Valar salieron victoriosos en esta guerra, y el poder de Melkor disminuyó significativamente. Sin embargo, las cicatrices de la guerra permanecieron y la influencia de Melkor no se borró por completo. Los elfos fueron invitados a vivir en Valinor, lo que marcó el comienzo del gran viaje. Aunque los Valar ganaron, Melkor escaparía más tarde, lo que llevaría a una mayor tragedia en la Tierra Media. La Guerra de las Joyas tuvo lugar durante gran parte de la Primera Edad. Esta guerra giraba en torno a los Silmarils, 3 gemas creadas por Fëanor, un elfo de extraordinaria habilidad. Estas joyas contenían la luz de los 2 árboles de Valinor y eran muy codiciadas por Melkor, ahora conocido como Morgoth, quien anhelaba su belleza y poder. La guerra comenzó cuando Morgoth engañó a los elfos y a los Valar, lo que provocó un gran conflicto. Robó los Silmarils y huyó a su fortaleza en Angband, ubicada en el extremo norte de la Tierra Media, destruyó los 2 árboles y sumió al mundo en la oscuridad. En respuesta, Fëanor hizo un juramento junto con sus hijos, comprometiéndose a recuperar los Silmarils a cualquier costo. Esto llevó a la rebelión de los elfos Noulde contra los Valar y su eventual llegada a la Tierra Media, donde la guerra contra Morgoth continuó. La Guerra de las Joyas duró siglos e involucró muchas batallas entre los elfos Noulde, sus aliados, que incluían a los hombres, y las fuerzas de Morgoth, como Orcus, Balrogs y otras criaturas oscuras. Los eventos clave incluyeron la Batalla de la Llama Repentina y la catastrófica Batalla de las Lágrimas Incontables, que resultó en la derrota de los elfos y sus aliados. Durante las batallas de esta guerra hubo muchas victorias y derrotas para los elfos, pero finalmente Morgoth tuvo la ventaja. La guerra terminó con la devastadora caída de Gondolin y la derrota de los reinos élficos restantes. Sin embargo, el reinado de terror de Morgoth finalmente se rompió durante la Guerra de la Ira, cuando los Valar intervinieron enviando a las huestes de Occidente a la Tierra Media. Morgoth fue derrotado, capturado y arrojado al vacío, pero los Silmarils se perdieron en la Tierra Media. Aunque Morgoth fue derrotado, la Tierra Media quedó en ruinas. La Guerra de los Elfos y Sauron es un conflicto importante durante la Segunda Edad, provocado por el intento de Sauron de dominar la Tierra Media mediante la creación de los Anillos de Poder. La guerra comenzó después de que Sauron,
disfrazado de Anatar, engañó a los elfos herreros de Eregion, liderados por Celebrimbor. Bajo la guía de Sauron, crearon los anillos de poder sin saber que él había forjado en secreto el único anillo en el Monte del Destino para controlar a todos los demás. Cuando Sauron se puso el anillo, los elfos inmediatamente sintieron sus malas intenciones y se quitaron los suyos, impidiendo que Sauron lograra sus objetivos. Enfurecido, Sauron libró una guerra contra los elfos para recuperar los anillos de poder y esclavizar a los pueblos libres. La guerra estalló en 1693 de la Segunda Edad. Sauron atacó con fuerza abrumadora con sus ejércitos de Orcus, Trolls y hombres del este y del sur, invadiendo gran parte de Eriador, Khazad-dûm y Eregion. Los elfos de Eregion resistieron ferozmente, pero finalmente las fuerzas de Sauron saquearon su reino. Celebrimbor fue capturado y asesinado, y Sauron tomó muchos de los anillos de poder. Sin embargo, los 3 anillos élficos fueron salvados y escondidos. La guerra alcanzó su clímax cuando Sauron asedió la fortaleza oculta de Imladris, más tarde conocida como Rivendell. La situación era desesperada hasta que los hombres poderosos de Númenor, bajo el liderazgo del rey Tar-Minastir, acudieron en ayuda de los elfos. Navegaron a la Tierra Media con una gran flota y, uniéndose a los elfos, lanzaron un contraataque que hizo retroceder a las fuerzas de Sauron y finalmente lo derrotó. La guerra terminó en 1701 de la Segunda Edad. Aunque los elfos y sus aliados salieron victoriosos, Sauron no fue completamente derrotado, y su influencia continuó creciendo en la Tierra Media, preparando el escenario para futuros conflictos. La Guerra de la Última Alianza es uno de los eventos más significativos en la historia de la Tierra Media, marcando la gran batalla final de la Segunda Edad. Esta guerra comenzó debido al resurgimiento de Sauron en la Tierra Media tras la caída de Númenor. Con la destrucción de Númenor, Sauron, aunque físicamente debilitado, regresó a la Tierra Media y comenzó a reafirmar su dominio. Reconstruyó su fortaleza en Barad-dûr y en Mordor para someter a los pueblos libres una vez más, utilizando el poder del Anillo Único. Su poder creció, convirtiéndose en una amenaza para todas las razas de la Tierra Media, y en respuesta se formó la última alianza entre los elfos y los hombres. El rey elfo Gil-galad y el gran rey de Gondor, Elendil, unieron a sus pueblos en un esfuerzo final para derrocar a Sauron. Marcharon a la guerra, y en 3434 de la Segunda Edad, los ejércitos combinados de elfos, hombres y enanos cruzaron a Mordor, lo que llevó a la gran batalla de Dagorlad y al asedio de Barad-dûr durante 7 años. La guerra terminó en 3441 de la Segunda Edad con el enfrentamiento final en las laderas del Monte del Destino. Gil-galad y Elendil murieron en combate con Sauron, pero el hijo de Elendil, Isildur, logró cortar el anillo único de la mano de Sauron, separando su espíritu de su forma física y finalmente derrotándolo. El espíritu de Sauron huyó y sus ejércitos se dispersaron. Aunque la última alianza fue victoriosa y Sauron fue derrotado una vez más, la guerra no terminó completamente. Isildur reclamó el anillo único para sí mismo en lugar de destruirlo, permitiendo que el mal de Sauron continuara y preparando el escenario para su eventual regreso en la Tercera Edad. La Segunda Guerra de los Orientales involucró a los orientales atacando los reinos de Gondor. Esta guerra ocurrió durante el reinado del rey Narmasili de Gondor, quien gobernó desde 1226 hasta 1294 de la Tercera Edad. En este periodo, Gondor era un reino poderoso, pero enfrentó una creciente presión por parte de los orientales, que habían sentido hostilidad hacia Gondor y buscaban conquistar sus tierras. La Segunda Guerra de los Orientales comenzó alrededor de 1248 de la Tercera Edad, cuando grandes grupos de orientales invadieron las tierras orientales de Gondor. Los orientales eran numerosos y pusieron a prueba las defensas de Gondor bajo el liderazgo del rey brujo. Gondor lanzó un contraataque que obligó a los invasores a retirarse. Una figura clave en esta guerra fue Minar, un líder de Gondor que más tarde se convirtió en el rey Romendasil II. Minar dirigió los ejércitos de Gondor en una campaña contra los orientales que resultó en una gran victoria en las llanuras al este del río Anduin. Las fuerzas gondorianas destruyeron los ejércitos de los orientales y los empujaron de regreso al mar de Ron. Esta victoria debilitó enormemente el poder de los orientales durante muchos años y aseguró las fronteras orientales de Gondor. La guerra terminó en 1248 de la Tercera Edad, con Gondor emergiendo victorioso. La victoria de Minar solidificó el dominio de Gondor en la región durante siglos. Para asegurar una paz duradera, Minar incluso formó alianzas con algunas tribus orientales, integrándolas en las defensas de Gondor.
Sin embargo, la amenaza de Oriente continuaría creciendo y resurgiendo en años posteriores. La guerra con Angmar se libró entre las fuerzas de los reinos del norte y el maligno reino de Angmar, gobernado por el rey brujo. Esta guerra resultó en la caída del reino Dúnadan del norte y comenzó en 1300 de la Tercera Edad. El rey brujo, el jefe de los siervos de Sauron y futuro líder de los Nazgûl, estableció el reino de Angmar en el extremo norte de las montañas nubladas. Su objetivo era destruir los reinos Dúnadan del norte, que eran descendientes de los antiguos reinos del norte. En ese momento, Arne, un gran reino, ya había sido debilitado por conflictos internos y se había dividido en tres reinos más pequeños, Arthedain, Cardolan y Rhudaur. El rey brujo aprovechó esta división para aliarse con Rhudaur, que cayó bajo su influencia, y lanzó ataques contra Arthedain y Cardolan durante los siguientes siglos. Angmar comenzó una guerra contra los Dúnadan del norte, desgastándolos a través de múltiples batallas devastadoras. Cardolan cayó, y Rhudaur, que ya estaba bajo el control del rey brujo, colapsó, dejando a Arthedain como el último remanente de Arne. En 1409 de la Tercera Edad, Angmar lanzó un gran asalto, destruyendo la fortaleza de Wedetep y debilitando aún más a Arthedain. La guerra llegó a su fin en 1975 de la Tercera Edad cuando las fuerzas del rey brujo invadieron Arthedain, capturando su capital, Fornost. El último rey de Arthedain huyó y murió posteriormente, marcando la caída del reino Dúnadan del norte. Una alianza que consistía en fuerzas de Gandour, lideradas por el rey Arnur, y elfos de Lindon y Rivendell marcharon al norte y derrotaron al rey brujo en la batalla de Fornost. El rey brujo huyó a Mourde y Angmar fue destruido, pero el reino norteño de Arne nunca fue restaurado. Aunque los pueblos libres ganaron, el Dúnadan del norte quedó como un pueblo disminuido que vivía en secreto hasta el surgimiento de Eregorn en la Tercera Edad. Una guerra civil estalló en Gandour y es uno de los periodos más oscuros de la historia del reino. Fue un amargo conflicto por la sucesión al trono y tensiones raciales que casi destruyeron la unidad del reino. El conflicto comenzó bajo el reinado del rey Eldacar, quien ascendió al trono en 1432 de la Tercera Edad. Eldacar era hijo de Vinjarion, un rey anterior de Gandour, y de Vidui, una princesa de los hombres del norte. Muchos de los nobles de Gandour estaban resentidos con Eldacar debido a su ascendencia mixta, creyendo que la sangre Dúnadan estaba contaminada por la de los hombres menores. Este prejuicio racial provocó un descontento generalizado, especialmente entre las provincias del sur de Gandour, donde los nobles creían que solo los Dúnadan de sangre pura debían gobernar. Esto finalmente resultó en una rebelión abierta cuando un poderoso noble, Castamir el Usurpador, lideró una revuelta contra Eldacar. Castamir, descendiente de la familia real de Gandour, reclamó el trono para sí mismo, argumentando que su ascendencia Dúnadan lo convertía en el rey legítimo. La guerra civil duró varios años y Castamir finalmente se apoderó de la ciudad capital, Osgiliath, obligando a Eldacar a huir al exilio. Sin embargo, el reinado de Castamir fue tiránico e impopular, especialmente en las partes del norte del reino. Gobernó con dureza, mató al hijo de Eldacar y descuidó la defensa de las fronteras de Gandour. En 1447 de la Tercera Edad, Eldacar regresó con un ejército de hombres del norte y gondorianos leales. Derrotó a Castamir en la batalla de los cruces de Aroy y retomó el trono. Castamir fue asesinado, pero sus hijos y seguidores huyeron al refugio sur de Umbar, donde se establecieron como los corsarios de Umbar, convirtiéndose en una amenaza para Gandour durante siglos. La lucha terminó con Eldacar recuperando el trono, pero Gandour quedó debilitado por esta división. Aunque Eldacar reinó pacíficamente después de la guerra, el conflicto dejó cicatrices en el reino y resultó en que la hostilidad de los corsarios solo continuara creciendo hacia Gandour. La Guerra de los Corsarios fue una serie de conflictos entre Gandour y los corsarios de Umbar, centrados principalmente en el control naval de los mares del sur. Los orígenes de la guerra se remontan a la guerra civil, ya que, después de la derrota de Castamir, sus hijos supervivientes formaron una poderosa flota naval. Los corsarios de Umbar lanzaron frecuentes incursiones contra las ciudades y pueblos costeros de Gandour, convirtiéndose en piratas que aterrorizaban las costas del sur de Gandour y perturbaban las rutas comerciales. Umbar, habiendo caído en manos de los corsarios, se convirtió en una formidable base de operaciones para sus ataques, y el conflicto entre Gandour y los corsarios se prolongó durante varios siglos. La guerra de los corsarios se intensificó durante el reinado del rey Telumetar de Gandour a finales de la Tercera Edad. Para entonces,
Los corsarios se habían convertido en una amenaza significativa, y su flota representaba un serio desafío para el dominio naval de Gandour. En 1810, el rey Telumetar decidió tomar medidas decisivas contra los corsarios. Reunió una poderosa flota y lanzó una campaña para recuperar Umbar. Tras una serie de batallas navales y terrestres, Telumetar derrotó con éxito a los corsarios y retomó Umbar, restaurando el control de Gandour sobre la región. Sin embargo, a pesar de esta victoria, Umbar eventualmente cayó nuevamente en manos de los hombres del sur que se aliaron con Sauron. Los corsarios resurgieron como una amenaza para Gandour en las últimas etapas de la Tercera Edad. La Guerra de los Jinetes Wan fue un conflicto importante que comenzó alrededor de 1851 de la Tercera Edad cuando los Jinetes Wan, un poderoso grupo de invasores nómadas orientales, comenzaron a moverse hacia el oeste. Recibieron su nombre debido a los vehículos tipo carreta que usaban para la guerra y la migración. Unidos bajo un líder carismático, probablemente alentado por Sauron, los jinetes Wan invadieron las provincias orientales de Gandour en 1856. El rey Nils II de Gandour dirigió a sus ejércitos para enfrentarlos, pero en una batalla catastrófica en las llanuras cercanas al mar de Ron, Gandour sufrió una derrota devastadora y Nils fue asesinado. Los jinetes conquistaron gran parte de Rhovanion, esclavizando a muchos de los hombres del norte y ocupando los territorios orientales de Gandour. Gandour se vio obligado a retirarse hacia el oeste, debilitado por la pérdida de tierras y mano de obra. La guerra continuó esporádicamente durante las siguientes décadas y Gandour se recuperó gradualmente bajo el rey Calamir. En 1899 de la Tercera Edad, Calamir lanzó un contraataque, reuniendo sus fuerzas y atacando a los jinetes en una sorprendente batalla en las llanuras de Dagorlad. Gandour salió victorioso en esta batalla, deteniendo temporalmente el avance de los jinetes y logrando liberar a muchos de los norteños esclavizados. Sin embargo, los jinetes Wan seguían siendo una amenaza, y la guerra se reavivó en 1944 de la Tercera Edad cuando formaron una alianza con los Haradrim y lanzaron un ataque masivo en dos frentes contra Gandour desde el norte y el sur. El rey Ande de Gandour y sus dos hijos murieron en batalla, y Gandour estuvo al borde del colapso. La salvación de Gandour llegó cuando Ainel, un general de Gandour, lideró un contraataque exitoso en la batalla del campamento, derrotando a los jinetes y asegurando la supervivencia de Gandour. La guerra resultó en una victoria oficial para Gandour, aunque el reino se había debilitado enormemente. Los jinetes se retiraron al este, y Gandour tuvo que reconstruir su fuerza después de este prolongado y devastador conflicto. La guerra entre Rohan y Dunland fue una serie de conflictos entre los Rohirrim y los Dunlendinos. Los orígenes del conflicto comenzaron cuando los Rohirrim se establecieron en la tierra de Kalenaron, que les fue otorgada por Gandour en 2510 de la Tercera Edad, después de la batalla del Campo de los Helebros. Esta tierra pasó a ser conocida como Rohan. Sin embargo, los dunlendinos que previamente habían ocupado partes de esta región fueron desplazados por la llegada de los Rohirrim, creando un profundo resentimiento. Los líderes dunlendinos veían a los Rohirrim como invasores y sentían odio hacia ellos. Las tensiones se convirtieron en guerra abierta durante el reinado de Helman Merand, el noveno rey de Rohan, en 2758 de la Tercera Edad. Un líder dunlendino llamado Lobo, cuyo padre había sido asesinado por los Rohirrim, lideró una invasión masiva de Rohan. Lobo se alió con los corsarios de Umbar y atacó desde el oeste. Los dunlendinos ocuparon gran parte del oeste de Rohan, y Lobo incluso capturó la capital, Edoures. El pueblo de Rohan se vio obligado a retirarse a la fortaleza de Hornberg en las Montañas Blancas, y durante este tiempo, conocido como el Largo Invierno, Rohan sufrió por la hambruna y el clima severo. Helm defendió el Hornberg, pero murió durante el asedio. Sin embargo, su sobrino, Theodred, finalmente lideró un contraataque para recuperar la capital y expulsar a los dunlendinos de Rohan en 2759 de la Tercera Edad. La guerra terminó con una victoria para Rohan, pero la hostilidad continuó creciendo entre Rohan y Dunland durante muchos siglos. Los dunlendinos siguieron viendo a los Rohirrim como usurpadores y más tarde se aliarían con Sauron durante la Guerra del Anillo. La Guerra de los Enanos y los Dragones involucró a los enanos de los reinos del norte y a los dragones de las Montañas Grises hacia el final de la Tercera Edad. Este conflicto comenzó en las Montañas Grises, donde los enanos habían establecido prósperos asentamientos y minas. Estos asentamientos eran ricos en tesoros, lo que atrajo la codicia de los dragones.
Los dragones del norte, descendientes de los antiguos dragones de la línea de Glaurung, habían sido una amenaza durante mucho tiempo en estas regiones. Sin embargo, sus ataques se intensificaron a medida que más dragones despertaron y apuntaron a las riquezas de los enanos, lo que llevó al conflicto. A finales del siglo XXVII de la Tercera Edad, los dragones comenzaron a atacar los reinos enanos con una agresión cada vez mayor. Los enanos se defendieron valientemente, pero sufrieron grandes pérdidas. Los dragones, con su inmenso tamaño, fuerza y aliento de fuego, eran una amenaza abrumadora. El conflicto alcanzó su punto máximo en 2589 de la Tercera Edad cuando un gran dragón, posiblemente uno de los más poderosos, atacó la fortaleza enana y mató al rey Dain y a su hijo Fror. Este devastador golpe obligó a los enanos a abandonar las grandes montañas. El rey Saurin, otro hijo de Dain, llevó a los enanos supervivientes al sur, a la montaña solitaria en las colinas de hierro. Aunque los enanos sufrieron una gran derrota aquí, soportaron y eventualmente prosperaron nuevamente, especialmente en Erebor en las colinas de hierro. Sin embargo, la amenaza de los dragones continuó con el famoso Smaug, quien finalmente tomó Erebor. La guerra de los enanos y los Orcos fue un conflicto brutal entre los enanos de las montañas nubladas y los Orcos de Moria. La guerra comenzó cuando los Orcos, liderados por Azog, mataron al rey Saurin II en 2790 de la Tercera Edad. Este acto de barbarie provocó una vendetta enana. Durante 6 años, la guerra asoló las montañas nubladas, culminando en la batalla de Azanulbizar en 2799, fuera de las puertas de Moria. Los enanos, liderados por el rey Dain II y su hijo Saurin Escudo de Roble, lucharon valientemente y finalmente ganaron la batalla cuando Dain II mató a Azog. Aunque los enanos lograron una victoria, no recuperaron Moria debido a la presencia del mal de Durin, y la guerra dejó a la raza enana debilitada. A pesar de esto, la victoria trajo paz a las montañas nubladas durante muchos años, aunque el daño causado por los Orcos fue significativo. La Guerra del Anillo es el conflicto central de la serie, comenzando en el año 3018 de la Tercera Edad cuando Sauron buscó reclamar el Anillo Único para dominar toda la Tierra Media. La guerra enfrentó a las fuerzas de Sauron, compuestas por Orcos, orientales y otras criaturas oscuras, contra los pueblos libres de la Tierra Media, incluidos hombres, elfos, enanos y hobbits. La guerra se desencadenó cuando el Anillo Único, perdido durante siglos, llegó a las manos de Frodo Baggins. La misión de la Comunidad del Anillo era destruir el anillo arrojándolo al Monte del Destino en Mordor. Las batallas clave incluyeron la batalla del Abismo de Helm, donde Rohan, bajo el rey Théoden, resistió las fuerzas de Sauron, y la batalla de los campos de Pelennor, donde Gandor, con la ayuda de Rohan y el ejército de Eregorn, derrotó a las fuerzas de Sauron fuera de Minas Tirith. La guerra concluyó cuando Frodo alcanzó el Monte del Destino en 3019 de la Tercera Edad. Aunque Frodo no pudo destruir el anillo por sí mismo, Galem, impulsado por su obsesión, lo mordió de la mano de Frodo y cayó en el abismo de fuego, destruyendo el anillo y a Sauron con él. Sus ejércitos se derrumbaron, y los pueblos libres ganaron la guerra. Eregorn fue coronado rey de Gandor, trayendo una nueva era de paz en la Tierra Media. El Dalle Dagorath, o la batalla final, es un evento profetizado que se dice traerá el fin del mundo y la renovación de Arda. Se predice que Morgoth, liberado del vacío intemporal donde fue arrojado tras su derrota al final de la Primera Edad, regresará con la intención de destruir Arda por completo. Las fuerzas del bien se unirán contra él, lideradas por Eru Ilúvatar, el creador divino, y sus sirvientes. Se dice que muchas figuras clave resucitarán para luchar en esta batalla final, y Morgoth será finalmente derrotado, vengando todos los males que provocó en épocas anteriores. Después de su derrota, el mundo será rehecho y Arda será renovada y perfeccionada, marcando el comienzo de una verdadera paz. Muchas gracias por ver este video. Si lo disfrutaste, asegúrate de darle un me gusta. También me gustaría agradecer nuevamente al patrocinador de este video, ChatVPN. Comenta abajo cuál de las guerras que mencioné es tu favorita y suscríbete si quieres ver más sobre otros eventos de esta increíble franquicia. Gracias de nuevo y hasta la próxima.